Bien para partir, para comenzar. Sí, cuando tú me digas más. Ya, ya, genial. Vamos a comenzar. La cuenta de Saicom, por favor, que esté grabando. Está grabando, así que, estimados y estimadas, soy Vicente Salas Quirós, coordinador de comunicaciones de Saicom UAI, y tengo el gusto de dar la bienvenida a esta gran charla preparada en conjunto con el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Sabemos que luego o en conjunto de la pandemia, lo más urgente de resolver es el cambio climático y detener todas sus causales, lo cual requiere el aporte de todas las áreas profesionales, académicas y económicas. Es así como hemos preparado esta charla: innovación en modelos de negocios para una economía circular. ¿Qué, cómo y para qué? Le cedo la palabra a Antonio. Hola, mi nombre es Antonia Serpas, soy la coordinadora del Comité de Sustentabilidad de CEFIC y les voy a presentar a Tomás, que es el exponente de la charla. Tomás Santamaría es candidato a PhD de la Universidad de Graz en Austria, tiene un máster en Sostenibilidad y Negocios de la Universidad de Leeds en Inglaterra y es ingeniero comercial de la Universidad Católica. La investigación de Tomás se centra en la innovación en modelos de negocios para una economía circular, donde estudia sus desafíos, mejores prácticas y cómo facilitarlas, esperando así fomentar el desarrollo de una industria sostenible. Su experiencia como emprendedor y ejecutivo en las industrias de bebidas, salmonicultura y turismo en Chile le permite comprender de primera mano los desafíos de sostenibilidad en la industria. Apasionado por los deportes y el autor, padre de dos y viviendo en Europa hace 3 años y medio. Bueno, ahora les doy el paso a Tomás para que nos exponga sobre sus temas de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonia, muchas gracias, Vicente. Y bueno, desde nuevo, desde el principio ya, muchas gracias por la oportunidad de contar un poco de mis temas de investigación y transmitir los mensajes de la economía circular, que, como dices tú, en estos tiempos creo que son, vienen bien necesarios, especialmente pensando en la reactivación sostenible. Entonces, como introducía, el tema hoy día de la charla va a ser en innovación en modelos de negocios para una economía circular. Y partimos, ahí partimos. Perfecto. Y esta es rápidamente la agenda que tenemos para la charla. Son 30 minutos de charla y luego 15 minutos de preguntas abiertas. Así que el que quiera puede ir poniendo al tiro sus preguntas en el chat o se las guarda para después. Primero voy a hablar un rato de por qué necesitamos la economía circular, por qué es tan urgente esta transición y el cambio de paradigma. Luego vamos a entrar a hablar de innovación y nos vamos a centrar en lo que son los modelos de negocios circulares, donde les voy a explicar sobre 7 tipologías, 7 grandes tipos de modelos de negocios circulares. Y finalmente, brevemente, les voy a introducir un poco en los temas que estoy actualmente investigando. Entonces, bueno, ya fui presentado, muchas gracias por saltarme eso, Antonia. Y pasemos de una al tema. Como les decía, primero quiero que nos enfoquemos en por qué es que realmente necesitamos esta transición a la economía circular. Y para entender eso, creo es necesario hacer un zoom out y ver la foto sistémica de qué es lo que está pasando y cuáles son los problemas que actualmente estamos enfrentando como humanidad. Sé que esta imagen es un poco abrumadora, pero tranquilos, vamos por partes. A la izquierda, en rojo, se ven algunos de los principales indicadores de la actividad humana y su medición desde 1750 aprox en adelante. Como por ejemplo tenemos aspectos como la población y su rápido crecimiento, el PIB, el uso de energía, el uso de agua, producción de papel, el uso de las telecomunicaciones y el transporte. Y si se dan cuenta, desde aproximadamente 1950 en adelante, todos los indicadores se dispararon como nunca antes visto en la historia. Y a la derecha, en azul, se presentan algunos de los principales indicadores de impacto en los sistemas planetarios, como por ejemplo la acumulación de gases de efecto invernadero, que son estos tres de acá arriba, son bien famosos, los generadores del famoso cambio climático. Tenemos también otros aspectos como la acidificación de los océanos, la destrucción de los bosques en el trópico o la domesticación de la tierra. Y claramente estos indicadores también se han visto rápidamente acelerados desde la década de 50 en adelante.
Y este es el fenómeno que se ha llamado la gran aceleración y que marca el inicio del Antropoceno, que es el periodo geológico, como lo han llamado, que actualmente nos encontramos y que deja atrás los más de 11.000 años del estable y querido Holoceno. En el Antropoceno, que es el periodo en el que estamos ahora, la humanidad se ha llegado a transformar en la mayor fuerza transformadora de los ecosistemas terrestres. Así que, nada, pues está súper claro un poco en la situación en la que estamos. Y al ver estos gráficos, es bastante natural preguntarse, ¿es posible seguir con este crecimiento tan acelerado? ¿Es posible seguir consumiendo y extrayendo recursos del planeta? ¿Cuánto tiempo nos queda? Y estas son algunas preguntas que tomó un equipo de investigadores de Suecia, el Stockholm Resilience Center, y identificaron 9 límites planetarios para 9 indicadores clave de los 9 principales sistemas planetarios de los que depende al final toda la humanidad y el desarrollo también de la vida en el planeta. Y ahí incluyeron aspectos como la concentración de gases de efecto invernadero y su impacto en el cambio climático, o, por ejemplo, la pérdida de la biodiversidad. Y para cada uno de estos indicadores calcularon la frontera que permitiría un espacio seguro para el desarrollo de la humanidad y la vida en el planeta, que está indicado aquí con un círculo azul. Pero sobre este límite, los sistemas planetarios corren un alto riesgo de ser drásticamente perturbados. Y no queremos saber las consecuencias de eso. Y como pueden ver aquí, ya hemos cruzado con creces las fronteras de varios de estos límites, particularmente la destrucción en la biodiversidad. Hoy día se está hablando de la sexta extinción masiva de biodiversidad, la acumulación de fósforo y nitrógeno en la biosfera, y también hemos traspasado los límites del cambio climático, de la transformación del uso de la tierra, y detrásito nomás viene la acidificación de los océanos y la extracción del uso de agua, otro de los límites críticos. Pero no todo es tan negro como se puede ver, todavía hay esperanza en la humanidad. Aquí hay una categoría que es la destrucción del ozono, y si recuerdan, por allá por los 80, había mucho impacto y mucha alarma sobre cómo la capa de ozono se está destruyendo, y se llegó, una cuestión bien única, el 87, si no me equivoco, se logró el Acuerdo de Montreal, un acuerdo planetario, nunca antes logrado, para limitar la producción de las sustancias que están impactando la capa de ozono, lo que logró que hoy en día este indicador esté dentro de los límites seguros. Ojalá lleguemos así con los otros indicadores. Ahí, por ejemplo, está el Acuerdo de París, que está trabajando con la reducción de los gases de efecto invernadero, pero todavía queda harto trabajo, no se saben. Y bueno, también hay otros acuerdos, por ejemplo, como para la protección de la diversidad, pero hay acuerdos vinculantes para muchísimos países del planeta que empezaron ya desde la COP de Río, por allá por el 92, creo. Y nada, todavía como pueden ver, las tendencias no han cambiado, así que hay harto trabajo por hacer. Y bueno, en este contexto un poco dramático, en que la economía circular agarra mucha popularidad. La economía circular no es un concepto nuevo, de hecho es un concepto bastante paraguas que mezcla muchas ideas que se vienen trabajando desde la década de los 50, 60, 70, pero que hace 10, 15, 20 años ya agarró un nombre como la economía circular, y toda esta promoción del desarrollo sustentable ha agarrado la economía circular como la manera de operacionalizar el desarrollo sustentable. Y también ha sido muy popularizada porque va muy de la mano con el desarrollo económico. Y hay muchas definiciones de lo que es la economía circular, pero aquí les pongo 3 grafiquitos que para mí resumen súper bien qué es lo que es la economía circular. La forma más fácil de entenderlo es en contraste con la economía lineal, que es el sistema predominante hoy en día, que es una economía basada en extraer recursos, producir productos, usarlos y desecharlos. Esta imagen ahí a la izquierda. Se podría pensar que hoy día estamos transitando por algo que se llama así como una economía del reciclaje, pero el reciclaje en sí tiene, por muy bueno que sea, y tenemos que seguir promoviéndolo, es limitado, no puede resolver todos los problemas relacionados a la producción y a la creación de desechos.
Y por eso tenemos que apuntar a un modelo un poco más holístico, que es la economía circular, que es un poco caricaturesco, pero apunta a esto, mantener los recursos dentro de la economía y no producir desechos. Y de hecho, si se fijan aquí esta segunda figura, estos son los 3 principios que se podría decir que rigen la economía circular. Primero, eliminar el concepto de desecho y disminuir también la cantidad de recursos que ingresan a la economía, como manteniendo los productos y materiales en uso dentro de la economía. Y tercero, regenerando los sistemas naturales. Porque, como hablábamos, bueno, el impacto en el ecosistema es tremendo y no basta solo con que reduzcamos el mal, sino que tenemos que además empezar a hacer bien y ayudar a restaurar y regenerar el planeta Tierra, si no tampoco la figura mejora mucho. Y por último les quería mostrar este grafiquito aquí a la derecha, que resume las principales 4 estrategias de economía circular. Primero, aquí a la izquierda está la estrategia de narrow, o estrechar o reducir el flujo de recursos, el flujo de materiales y de energía en la economía. Eso se logra a través de hacer procesos más eficientes, de reducir el consumo básicamente. Y segundo, tenemos aquí la estrategia de slowing o ralentizar el flujo de materiales y energía en la economía. Hay hartas maneras de hacer eso. Tercero, la más típica y famosa, es cerrar los ciclos. Lo primero que la gente piensa cuando le hablan de economía circular: ok, cerramos los ciclos, reciclamos. Pues esto es solo una parte de la economía circular. Y cuarto, que es la estrategia de la que menos se habla, es regenerar. Cómo limpiamos los ciclos de manera que podamos reintegrar los materiales a la biosfera, y cómo también recuperamos las capacidades sistémicas de la biosfera. ¿Y cómo lo hacen las empresas en la práctica? A través básicamente, de los modelos de negocios circulares. Aquí les doy un adelanto de estos 7 modelos que les comentaba y que en un segundo vamos a revisar uno por uno. Así que me lo salto un poquito por ahora. ¿Y por qué las empresas les ha gustado tanto la idea de la economía circular? Porque hay un muy buen caso de negocio detrás de la economía circular. Eso también ha ayudado mucho a promover este concepto. No solo por la reducción de los impactos ambientales, que es lo que, por lo menos a mí, lo que más me interesa, sino que a la empresa le interesa mucho porque, primero que nada, ayuda mucho a reducir costos, a hacer procesos más eficientes. Les permite entrar a nuevos mercados, les permite reducir riesgos, especialmente sobre los impactos del futuro. Está muy asociado a generar nuevas innovaciones, nuevos productos, nuevos procesos, nuevos modelos de negocio. Está alineado también a lo que es la atracción y retención de talento, de recursos humanos de calidad. Hoy día los profesionales que vienen saliendo vienen con una mayor concientización de los impactos y quieren trabajar en lugares que estén alineados a la sustentabilidad. Y también, obviamente, les permite entregar mejor valor en sus productos y alinearse con las expectativas del público. Así que es un win-win, se podría decir. Y por último, solo para terminar de promover esta idea, hay grandes promesas que están detrás de la economía circular, y también por eso es que la Unión Europea lo tiene en el centro de sus planes de recuperación, del EU Green Deal. China lo tiene en el centro de sus planes de desarrollo, y así las distintas economías del mundo han adoptado fuertemente la economía circular porque tiene esta posibilidad de triple impacto. Por ejemplo, en Europa se está hablando de que la economía circular podría generar 1,8 trillones de valor al año. También se habla de que podría generar 6 millones de nuevos empleos en los próximos años. Y también se estima de que duplicando la circularidad que hay hoy día en el planeta, podríamos llegar a reducir un 45% el impacto de CO2 en la producción de bienes, lo que es una gran figura. Pero no todo lo que brilla es oro, y también hay fuertes críticas a la economía circular. Aquí se la resumo rápidamente, pero podríamos ahondar en eso después si a alguien le interesa. Para mí el principal tema es que circular no es sinónimo de sustentable. Circular es sinónimo de sustentable si es que está diseñado acorde a la sustentabilidad, acorde a tener impacto positivo. Pero también hay cosas circulares que terminan produciendo más impacto, aunque, no sé, aunque suene ridículo al principio. Es por eso que es muy importante tener métricas acordes cada vez que se implementan estrategias de economía circular.
métricas de impacto ambiental, de impacto social, analizar el ciclo de vida completo, tener una visión un poco más sistémica. Si pensamos en, ok, este producto ahora lo estamos reciclando más, eso es muy bueno, siempre hay que mirar la película un poquito más afuera antes de llegar a esas conclusiones. Porque un efecto que se produce bastante en la economía, que no se nota cuando miramos las cosas micro, pero sí cuando lo miramos macro, es el efecto rebote. También podríamos entrar a eso si alguien tiene alguna duda. También se producen muchos trade-offs temporales. Producimos un impacto hoy día y ese impacto se aumenta en el futuro o a lo largo de la cadena de valor. Por ejemplo, volviendo al reciclaje, si aumentamos el reciclaje, logramos reciclar algo que antes no se reciclaba y tal vez todos felices, tal vez estamos consumiendo una cantidad de energía impresionante y el impacto es mayor. Entonces, se habla mucho de que es imposible técnicamente un 100% de circularidad, incluso. Lo que no dice que tengamos que apuntar a la circularidad. Y el problema que también tenemos hoy día es que la mayoría de las soluciones están centradas en los ciclos largos. Un poco, si lo vemos en este gráfico acá a la derecha, la mayoría de las soluciones hoy día están centradas alrededor del reciclaje o la recuperación de energía, en medio de la estrategia más de ciclos cortos que tienen mayor impacto, como reducir, reparar, revender. Y por último, siempre es importante pensar de que los sistemas económicos son muy complejos, no podemos llegar y con una solución, estrategia de economía circular, vamos a solucionar todo, ¿no? Aquí necesitamos soluciones multidisciplinarias, multisistemas, se podría decir. Y sí. Bueno, por último, aquí también lo incluí, que un problema, también una crítica que hay sobre la economía circular es que está este riesgo de perpetuar estos niveles de crecimiento insostenible que estamos hablando. Por mucho que reduzca tal vez la velocidad de estas líneas de crecimiento y de impacto, podemos seguir en la misma dirección. Tal vez nos vamos a demorar un poco más, pero podemos llegar igual a una situación insostenible. Y un poco la idea que está detrás de toda la gente que promueve este green growth, se podría decir. Pero el mundo actualmente solo es 8,6% circular, así que de todas maneras el potencial es enorme, tenemos que seguir en esa dirección, solo que hay que tener mucho ojo con todas estas críticas, tener las métricas acordes y una visión clara. Y no caer víctimas del greenwashing o el circular washing, si que habrá algo ahí. Pero bueno, ya pensando en eso y un poco planteando que suena como un concepto bien interesante, pensemos ahora cómo es que efectivamente innovamos hacia una economía circular, cómo podemos lograr innovar, y especialmente desde el punto de vista de las empresas. Las empresas en general, simplificándolo bastante, tienen tres grandes maneras de innovar. Innovando a través de procesos, de mejora en procesos, de nuevos productos y servicios, o, si son un poco más ambiciosos, innovando en modelos de negocio. Avanzando en este grafiquito, tiene más valor para los negocios, pero también tiene más valor para la sociedad. Pero también es más complejo. Es más complejo de hacer, de generar, de testear. Y si somos un poquito más ambiciosos incluso, podemos hablar de innovar a nivel de los ecosistemas de negocio, que esto básicamente es cómo combinamos distintos modelos de negocio, distintas empresas, las hacemos trabajar juntos en relación también a los otros actores de la sociedad. Pero antes de seguir hablando, antes de empezar a hablar de los modelos de negocios circulares, brevemente definir un poquito qué es lo que es un modelo de negocio y qué es lo que es un modelo de negocio circular. Los modelos de negocio, o sea, el concepto de modelo de negocio, básicamente, se puede decir, resume cuál es la lógica que está detrás de un negocio. Muchas veces se ocupa el Business Model Canvas para simplificar qué es lo que es un modelo de negocio. Y un modelo de negocio debiese contener, o la idea de un modelo de negocio, debería explicar estas cuatro preguntas. ¿Qué es lo que la empresa produce y cuál es su propuesta de valor y hacia quién se la está entregando? Eso es lo primero. Después, cómo la crea y cómo la entrega, todo su proceso y por decirlo así, su cadena de valor. Y por último, lo que la mayoría de la gente piensa cuando piensa en modelo de negocio es cómo es que captura valor, cuál es su estructura de costos e ingresos. Y distinguiendo un modelo de negocio tradicional de un modelo de negocio circular, se podría incluso pensar que los modelos circulares son como un subgrupo de los modelos de negocio sustentables. Y un modelo de negocio, para ser sustentable, debiese apuntar al menos a estas tres cosas que tenemos aquí. Debiese tener en el centro de su corazón la producción de un valor sustentable, es decir, un valor de triple impacto, una actividad que proponga y promueva beneficios no solo económicos, sino también ambientales y sociales.
generalmente involucra una relación muy amplia con los distintos actores de la sociedad y tiene un pensamiento de largo plazo. Eso en general ya convierte un modelo en algo prácticamente sustentable. Y si a eso le agregamos estrategias de economía circular en sus procesos productivos y de entrega de valor, ya estamos hablando de un modelo circular. ¿Y cómo es que las empresas desarrollan estos modelos de negocios circulares? Básicamente hay cuatro maneras de hacer esto que se llama aquí Circular Business Model Innovation, que básicamente se refiere a innovar en el modelo de negocio para incorporar, aplicar o capitalizar en las prácticas de economía circular. Pues hay cuatro maneras. La primera que viene a la cabeza es transformar el modelo de negocio desde algo lineal a algo circular, pero también podemos pensar en una startup, en un emprendimiento, que viene desde cero y crea su idea sustentable, su modelo circular. También podemos pensar en la diversificación, que es lo que más se ve en la economía, de hecho, especialmente en las empresas medianas y grandes, donde las empresas mantienen su negocio tradicional y experimentan y exploran el desarrollo de un modelo circular al lado. Y ojalá en el futuro este modelo circular vaya suplantando al lineal, pero muchas veces siguen los dos en paralelo. Y por último, también está la idea de las adquisiciones, donde una empresa identifica un modelo o otra empresa que se complementa muy bien con lo que ellos están haciendo, la compran y la integran. Creo que es bien útil para ejemplificar cómo funciona esto de la innovación en modelos de negocio. Y ahora ya de lleno, como les contaba antes, estos 7 tipologías de modelos de negocio circulares. Esto está basado en un poco combinando mucha literatura que hay respecto a este tema. Y combinando varios de estos arquetipos, llegamos a estos 7. Primero, podemos hablar de la idea de los suministros circulares. Esto es básicamente, abastecerse de materiales circulares. De materiales, si hablamos de materiales, si diferenciamos entre materiales técnicos y materiales biológicos, de materiales técnicos que sean reciclados y que sean reciclables también, o de componentes recuperados. Si hablamos de los componentes biológicos, ojalá que estos sean de fuentes renovables, que sean compostables, o que vengan en cascada, es decir, de otra línea de producción. Muy importante y relacionado a esto, todo lo que es la aplicación del ecodiseño. También está relacionado a alimentarse a través de energías renovables y eliminar todos los tóxicos de la cadena de valor, o también incluso pensar en actividades de simbiosis industrial, donde el residuo de una empresa o una industria se transforma en el insumo de otra. Un muy buen ejemplo de esto es Ecovative Design. Esta empresa tiene distintos tipos de empaque y aquí, por ejemplo, es un envase compostable que genera a partir del micelio y su producto agrícola. Pues pone a jugar ahí y genera estos empaques maravillosos que son compostables y tienen un 75% menos de costo, además que la alternativa sintética. Un segundo modelo circular, algo más tradicional de hecho, es la desmaterialización, que es básicamente ofrecer el mismo producto o servicio utilizando solo una parte o nada de los materiales que tradicionalmente se requieren. Y esto se puede lograr mediante procesos de optimización, que va produciendo la cantidad de materiales que se usa, a través de digitalizar o virtualizar el servicio del producto, a través de la servitización. También se puede alcanzar a través de la fabricación local o incluso la fabricación en demanda. Cualquier manera que permita ser más eficiente en tu proceso. Y un buen ejemplo para entender esto es la transformación que han tenido el escritorio de oficina desde los 80 hasta hoy en día, donde antes requeríamos todo este mamotreto de elementos para poder trabajar y obtener información y comunicarse, imprimir lo que fuera, y hoy día lo podemos hacer básicamente con el celular, ni siquiera con el celular y el computador. Y también ejemplos concretos tenemos aquí, por ejemplo, Kindle, Spotify, Netflix virtualizaron los libros de papel y los CDs y DVD. Pero ojo, no siempre es tan bonito como suena, ellos también tienen muchos trade-offs a nivel de la energía que usan. Otro modelo que está un poquito más popularizado y hay varios casos muy interesantes en la economía es esto que es extender la vida del producto. Esto se puede alcanzar de distintas maneras, que un poco las puse todas juntas. Prolongar el ciclo de vida del producto o de sus componentes mediante estrategias de reutilización o diseñando un producto que sea fácil de reparar o un producto que se le pueda hacer actualización o fácil de mantener.
revendiendo, obviamente, aplicando tecnologías de reacondicionamiento o de refabricación, tomando componentes y materiales y volviendo a dejarlo en su estado original. Y la idea, obviamente, aquí es ofrecer productos de larga duración, diseñados no solo para la durabilidad física, sino también la emocional. Porque, por ejemplo, hay algunos productos por ahí que son muy durables, pero la gente no tiene ese attachment y lo desecha. Y un buen ejemplo de esto es Fairphone, que viene a ser un poquito una competencia, si pensamos, de un tradicional iPhone. Y la gracia de estos gallos es que crearon este teléfono modular que está pensado para una larga vida útil, es muy fácil de reparar y lo más importante es que es fácil de actualizar. Entonces, si sale una nueva cámara de fotos y todos quieren esa nueva cámara de fotos, tú compras solo la cámara de fotos, el aparato, aquí lo tiene ahí arriba, y tú en tu casa con un ordenador chiquitito lo puedes cambiar y tienes al tiro la cámara nueva. No es necesario deshacerte todo el teléfono. Así que es bien lógico. Pero obviamente los modelos imperantes lineales no les interesa esto tanto. Luego tenemos otra gran categoría de modelos de negocio que son los productos como servicio. Y hay varias ideas que aparecen dentro de productos como servicio en todo el mundo, pero a grandes rasgos son ideas en las que el proveedor conserva la propiedad y el cliente recibe una de dos cosas: acceso al producto, por ejemplo, pagando por uso. Un ejemplo de esto son, por ejemplo, todos los sistemas de bicicletas compartidos que hay por ahí dando vuelta. Uno solo paga por el uso, por la hora. O otro tipo son los modelos donde hay una promesa de resultado funcional, donde hay un pago por unidad de servicio. Y lo que buscan estos modelos básicamente es optimizar la capacidad ociosa a través de un consumo colaborativo, compartido, reutilizado. Y se pueden lograr combinar a través de estrategias de renta, de alquiler, de leasing, compartiendo, haciendo pooling, o incluso también con contratos basados en rendimiento. Y un caso muy interesante es el de Philips con sus servicios de iluminación, que ofrecen unos contratos muy, muy interesantes de pay-per-lux, donde básicamente el cliente paga por la cantidad de horas, cantidad de lúmenes que recibe, se podría decir. No por comprarle los aparatos e instalarlos, sino que solo paga por efectivamente lo que usa. Entonces, hoy día en pandemia, seguramente esos contratos le están saliendo muy baratos. Y eso incentiva a Philips, que es la dueña del aparato, en poner el aparato más eficiente, el más duradero, el más fácil de recuperar, de reparar y también de rediseñar sus productos para este tipo de modelo. Y tienen eficiencia energética, ellos reportan en su página, entre 35 y 75% comparado a un modelo tradicional. O sea, también, win-win. Luego tenemos unos modelos más tradicionales, obviamente los más famosos, relacionados al reciclaje, que es extender el valor de los recursos. Si lo pensamos de una manera un poquito más amplia. Y básicamente es aprovechar el valor residual de los recursos mediante estrategias como el upcycling, reciclaje, la recuperación energética o el uso en cascada. Y también incorpora actividades de simbiosis industrial. Un buen ejemplo de esto es TerraCycle, una empresa estadounidense, pero que tiene actividades, yo creo, 20 países o más, y ofrecen programas gratuitos para el usuario para recoger residuos tradicionalmente muy difíciles de reciclar. Son difíciles de reciclar porque básicamente porque su costo de reciclaje es mayor al valor del producto que venden después. Entonces, tradicionalmente no es económicamente eficiente hacerlo y esto lo logran hacer igual porque básicamente se financian por marcas y campañas que pagan los fabricantes, las ciudades, las marcas. Entonces, por ejemplo, tienen programas con Colgate donde reciclan los tubos de pasta de dientes, campañas con Lay's donde reciclan los paquetes de papas fritas, o otras sociedades donde reciclan las colillas de cigarro. Luego, un modelo un poco más ambicioso, que se ve menos en la economía, o al menos tiene menos spotlight, son los modelos que fomentan la suficiencia. La suficiencia es un tema importantísimo y va a empezar a ser muy importante, yo creo, en los años venideros. Y es básicamente hablar de fomentar un consumo moderado
de los clientes mediante ofrecer productos con durabilidad, con posibilidades de actualización, con un buen servicio al lado, con buena garantía, con posibilidades de reparación y también un enfoque de marketing no consumerista. Un caso bien famoso fue el de Patagonia, que creo que fue un Black Friday hace unos años, en la portada del New York Times puso esta aviso: "Don't buy this jacket". Y todos como, wow, ¿qué quieren estos gallos? Y básicamente lo que querían era animar a sus clientes a prolongar la vida útil de los productos que ya tenían y no comprar lo que no necesitan. Entonces, de esa manera estaban promoviendo la reparación, la reutilización, la entrega como legado a los hijos, lo que sea, de sus productos, que ya están diseñados para larga duración. Esa es un poco la característica que ellos tienen. Y lo curioso es que las ventas de ellos han aumentado cada vez que amplían, hacen estas campañas con misión social, siguen aumentando sus ventas. Bueno, la idea detrás de eso es que están desplazando ventas de productos no sostenibles, pero bueno, todo tiene sus límites. Y por último, el último modelo que les quería mencionar son los modelos regenerativos, que también agrupa a un grupo de modelos. Pero básicamente son modelos que en su core, en su propuesta de valor, están restaurando o mejorando la prestación de los servicios ecosistémicos, logrando impactos ambientales positivos, obviamente. Y también hay modelos que básicamente se centran en devolver a la biosfera los biorecursos recuperados a través de su sistema. También hay modelos que también se enfocan más en eliminar los tóxicos dentro de la cadena de valor, cosa que esto se puede devolver a la biosfera de manera segura, y obviamente estos tienen que ser alimentados por energía renovable. Un caso interesante es el de Guayaquil. Ellos, bueno, hacen distintas bebidas basadas en yerba mate, y ellos abastecen de yerba mate orgánica, basada en comercio justo y cultivada a la sombra de grandes árboles en la Amazonía, ¿no? Principalmente. Y de esa manera promueven la protección y la restauración de bosques tropicales en peligro. Entonces ellos tienen además un impacto social súper interesante, así que un buen caso a analizar. Bueno, esos son los 7 modelos. No sé cómo estamos de hora, creo que estamos, no sé si Nicole o Vicente me pueden decir cómo estamos de tiempo. Sí, vamos bien. ¿Estamos bien? Sí, vale, sigo 5 minutitos más y cerramos. Entonces, por último, bueno, tenemos estos 7 modelos acá. Y bueno, de hecho, con esto quería cerrar el contenido. Y por último, solo introducir muy rápidamente qué es lo que yo estoy haciendo en mi tesis doctoral. Traducido, porque obviamente todo lo que hago está en inglés. El título que estoy trabajando es Innovación en modelos de negocios para la economía circular, encuadre, exploración y facilitación. Y de manera súper sencilla, lo que estoy tratando de responder son estas 3 preguntas. Primero, ¿qué se sabe sobre la innovación en modelos de negocios circulares? Y para eso básicamente he hecho unas tremendas revisiones de literatura. La literatura es muy, muy nueva en estos aspectos y está creciendo muy rápidamente. Segundo, en tratar de entender cómo ocurre. Se sabe poco de cómo esto pasa en la práctica, también como esto es nuevo, son poco los análisis profundos empíricos que hay. Y yo estaba analizando casos principalmente en Austria y en Holanda, de empresas bien entretenidas. Ahí estoy sacando mis conclusiones. Y tercero, tengo unos proyectos alrededor de cómo facilitar la innovación en modelos de negocios circulares. Y ahí estamos explorando con mi grupo el uso de Design Thinking, para los que lo conocen, para facilitar estos procesos de innovación. Así que eso podría ser algo, si a alguien le interesa, podríamos conversar después. Por último, les dejo aquí las referencias, porque esto va a quedar respaldado en la red. Y entramos al espacio de preguntas. Así que muchas gracias. Bienvenida a cualquier pregunta que sea. Y gracias por la oportunidad nuevamente. Hola Tomás, no sé si ya se pueden hacer las preguntas. Sí, por favor. Hola, habla Silvana, soy estudiante de Ingeniería Civil, pero de la Universidad de Valparaíso. ¿Ya? Mira, me interesó lo último que dijiste de tu tesis doctoral, del cómo facilitarla. Cómo facilitarla tiene que ver con, dijiste diseño thinking, pero dentro del cómo facilitarla no se considera el recurso económico, por ejemplo, para facilitar una economía circular. O sea, lo que yo estoy investigando es
dentro de las empresas o de grupos de empresas, cómo proponer un proceso de innovación que facilite este proceso. No estoy investigando como a nivel sistema cómo tenemos que promoverla. La gracia un poco de la economía circular es que si está hecha de buena manera con estos modelos de negocio, hay un modelo de negocio sólido atrás. Entonces, ojalá no dependa tanto de subsidios de gobierno, obviamente todos esos son bienvenidos, si es que a eso te referías. Sí, es que no sé por qué se me vino a la mente, por ejemplo, el financiamiento urbano compartido, que es ley aquí en Chile por lo menos. Entonces decía, chuta, ¿cómo facilitarla? El financiamiento urbano compartido es como una buena forma de ampliar una economía circular, un modelo de negocio muy, muy rentable tanto para la sociedad como para una empresa. Entonces, cuando se trata de economía circular, sería como mucho más eficiente incluir el modelo de negocio FUC como para desarrollar economía circular en una sociedad. Entonces, por eso se me había venido a la mente, pero pensé que era algo más económico. Suena interesante, la verdad no, lo desconozco ese modelo y no es lo que está investigando. Ah, ya, gracias. Ahora sí, luego de esa pregunta me presento. Mi nombre es Beatriz Ríos y soy la representante del Comité de Sustentabilidad de CEFIC, que va a estar moderando la ronda de preguntas. Así que si es que alguien más tiene alguna duda, algo que quisiera preguntar, por favor ir levantando la mano y así vamos un poco más en orden. Rodrigo. Hola Tomás, Rodrigo, tú ya compartimos el Club de la Sustentabilidad. Te quería hacer una consulta con respecto a tu tesis doctoral. ¿Tú conoces a la gente de Vectores de Uruguay? Porque ellos tienen un modelo de Circular Design Thinking que es muy operativo. No sé si lo que tú estás haciendo tiene algo relacionado con esa aplicación o con alguna aplicación en esa línea. Sí, de hecho, te refieres me dijiste 3 vectores de Uruguay. Sí, 3 vectores. Giselle de la MEA es la directora. Perfecto. Sí, los tengo ahí en vista. Nunca me he puesto en contacto con ellos, pero cuando he visto más o menos lo que hacen, es bastante similar a lo que yo estoy investigando. Una de las cosas que creamos fue un proceso de 7 etapas que incluye unas 12 actividades, ocupando el formato Design Thinking. Imagino que lo de Giselle de la MEA y 3 vectores es similar, por lo que he visto también es como un modelo un poquito más simplificado, fácil de aplicar a distintas industrias. Sí, es un modelo un poco simplificado con tarjetas para desarrollar el Design Thinking de forma operativa. Bueno, nosotros estamos conectados a través del club, así que cualquier cosa que necesites respecto a 3 vectores, ahí nos comunicamos, yo te hago la comunicación directa con Giselle. Yo participo con ellos en la certificación. Me certificación. comunicarme con ellos en algún momento. Sería interesante. Gracias, Tomás. Gracias, Rodrigo. Felicitaciones. Súper. La siguiente pregunta es de Nicolás Aguirre. No sé si leo lo que escribiste en el chat o prefieres hablar. Sí, le puedo hacer la pregunta, sí. Bueno, felicitaciones por la presentación. Yo te quería preguntar acerca de lo que mencionaste respecto de que la Unión Europea y China tenían la economía circular como foco, por así decirlo, de sus políticas públicas o del modelo económico. Te quería preguntar qué tan probable, según tú, es que en Chile ocurriera lo mismo, que se pusiera la economía circular en el centro y que en el fondo se aplicara a largo plazo. Uh-huh. Bueno, actualmente en Chile se están discutiendo muchas políticas relacionadas a la economía circular y me atrevería a decir que dentro de Sudamérica es de los pioneros. Ahora actualmente se está discutiendo los detalles de la hoja de ruta de economía circular y esa creo que va hasta el 2025, 2030 y es un macro plan de cómo aprovechar la economía circular para reducir el impacto y potenciar el crecimiento en el país. Así que hay harto que está pasando en ese sentido. La gracia de la economía circular que no se rige para nada porque un país sea más rico o no. Muchas de las estrategias son muy low-tech, se podría decir. Así que con un correcto mindset se pueden lograr
bastante impacto potente, especialmente si va potenciado por políticas públicas. Espero que eso responda la consulta. Sí, gracias. No sé si alguien más dentro de la reunión tiene alguna pregunta que hacer, sino para hacer las que teníamos planeadas desde antes. Ya, aparentemente no. Entonces, nosotras habíamos pensado hacerte algunas preguntas. Vamos a comenzar con esas. Y primero saber cuál cuál crees que debe ser el rol del Estado para lograr incentivar que las empresas tengan esta transición hacia una economía circular, y cuáles crees que son los factores dominantes o las barreras que puedan impedir esta transición actualmente. A nivel gobierno, el rol que puede tener el Estado es clave. O sea, primero en promover, ¿sí? En identificar los beneficios que tiene la economía circular y empezar a promoverlo, empezar a incluirlo en sus políticas públicas, empezar a incluirlo también con el léxico de las políticas públicas. Y hay muchas cosas que pueden hacer ahí. Las principales son relacionadas, por decirte, a las reglamentaciones ahora que están hablando de la responsabilidad extendida del productor, distintas políticas que promueven el ecodiseño, el derecho a reparar. Hay harta legislación alrededor de la economía circular que lo bueno es que ya está súper avanzada en Europa, por ejemplo, y que se podría replicar acá. Y por otro lado, obviamente está todo lo que es el apoyo a financiamiento, a emprendimiento circular. Y ahí, por ejemplo, yo sé que Corfo tiene varias líneas donde a veces se enfoca especialmente en economías, en proyectos circulares. He visto que han lanzado un par de esas, así que ojalá se sigan creciendo. Y sí, bueno, hay hartas cosas que parece bueno, y un rol súper importante del gobierno, dado el nivel de consumo, de impacto que las decisiones de consumo del gobierno tienen, incluir políticas de compras circulares dentro del gobierno. Es decir, que dentro de todo lo que son las compras públicas hayan parámetros circulares o de impacto ambiental o social, por ejemplo, en las compras que ellos hacen. Y lo segundo que me preguntaste, ¿me lo puedes repetir? ¿Qué era? ¿Cuál crees que son los factores dominantes o las barreras que impiden que esta transición se lleve a cabo actualmente? Bueno, hay barreras de distintos tipos. Hay barreras políticas, hay barreras tecnológicas, hay barreras sociales, hay barreras organizacionales. Hay bastante. Una de las investigaciones que hice estuvo bien centrada en lo que era barreras y drivers para la economía circular. Algunas de las principales cosas, bueno, a nivel de legislación, un poquito lo que te decía, es mucho lo que se puede hacer ahí. Es importante que se deje de subvencionar, por ejemplo, cosas que no son circulares, sustentables, y que se establezcan unas reglas del juego que promuevan la circularidad. También, por ejemplo, en algunos proyectos que yo he escuchado, a veces se topan con el problema de que el concepto de residuo les limita desarrollar ideas circulares. Para aclararlo, a empresas que tienen un residuo y que a otra industria le gustaría ocuparlo como un insumo, porque al momento de transformarlo en residuo queda como calificado como residuo y la legislación de compra, por decirlo así, no te permite comprar esa basura y incluirla en tus procesos, sino que esa basura tiene que ser legalmente tratada, hasta relleno sanitario o tratado líquido, por ejemplo. Después, a nivel organizacional de la empresa, la principal barrera que yo he visto es de cultura, desde el mindset de organizacional para ir allá. O sea, si tenéis líderes y una cultura que promueve la innovación y la sustentabilidad, la economía circular y las ideas circulares llegan y se desarrollan súper bien. A nivel de consumidores tenemos muchas barreras de comportamiento del usuario. Por ejemplo, hay ideas que podrían ser fantásticas, se podrían ampliar, pero el usuario de calle
prefiere la comodidad y en vez de ir a, por decirte, llevarlo un poquito más allá al reciclaje, lo bota en el primer basurero que encuentra o en el suelo. Bueno, y así un poco me podría extender, pero de barreras hay todo un mundo. Hay harto por lo que seguir avanzando todavía en eso. Y en base a lo último que mencionaste de los consumidores, ¿qué papel crees tú que van desempeñando las comunidades dentro de la economía circular? Y cómo es también que estas comunidades se van relacionando con las empresas para poder en conjunto alcanzar el objetivo que se tiene. Yo creo que todos tienen un rol, un poco como decía al principio, el sistema en el que estamos inmersos es súper complejo. Necesitamos participación súper activa tanto de los públicos como de los privados, como de los consumidores. Y ahí las comunidades, un poco para la palabra que tú decías, son clave. Los grupos de usuarios, los grupos de comunidades, las comunidades humanas, desde la familia, los vecinos, lo que sea, te permiten tener impactos mucho más grandes. De nuevo, volviendo al ejemplo del reciclaje, que economía circular no es reciclaje, pero es una estrategia. Si en tu cuadra no se recicla, nada, basta con que se pongan de acuerdo algunas casas y se empieza a copiar el reciclaje de manera separada, y hasta que llegue algún reciclador que va a encontrar en eso una oportunidad de negocio y va a venir feliz a llevarse todos esos residuos. Genial, muchas gracias, Tomás. No sé si alguien más quiere hacer alguna última pregunta. Marian. Sí, yo quería hacer una consulta. Voy yo Sí, primero. adelante. Ignacio, Sí. ¿me das el espacio? Gracias. Adelante. Tomás, buenos días desde Santiago. Buenos días, María. A mí me gustaría, como desde tu mirada, de tu análisis de todo lo que has estudiado, ¿cómo podríamos llevar justamente el modelo de negocio que principalmente se tiene que crear dentro, in-house, dentro de la casa de una empresa? ¿En qué gerencia tú colocarías a los artífices o a los líderes de esa estrategia de economía circular? Esa es mi pregunta. Ajá, buena pregunta. Depende la relevancia estratégica que la empresa le dé a la sustentabilidad y la economía circular. Mientras más arriba, mejor. Pero donde he visto que funciona bien, por ejemplo, empresas grandes, hay gerencias de sustentabilidad que trabajan muy de la mano de gerencias de innovación. Yo creo que es entre esas dos donde está la economía circular y la innovación para la economía circular. Tienen que trabajar de la mano estas dos gerencias, la de sustentabilidad y la gerencia de innovación o de proyectos. Excelente. ¿No han aparecido modelos donde exista, no sé, toda la parte de supply chain más fuerte fuera de Chile? ¿A qué te refieres? ¿Así como una gerencia de supply chain? Okay. Claro, que maneje estos temas de economía circular y tenga estrategias dirigidas. Uh-huh. O sea, en toda la gran empresa yo he visto que hay, o sea, es un poco lo ve la gerencia de operaciones, se podría decir. Tiene gente trabajando en hacer la cadena de valor más eficiente, y obviamente ahí pueden surgir soluciones de economía circular, pero bueno, y lo bonito de la economía circular es la sustentabilidad, que puede surgir innovación bottom-up y top-down. Debiese, para realmente generar esa transformación en una organización, hacer una organización más sustentable y circular, lo ideal es que provenga a todos lados. Participen todos. Sí. Por ejemplo, yo analicé el caso de Interface, y estos gallos obviamente lo tenían desde arriba, tenían un líder hiper comprometido con la sustentabilidad, y lo que hizo logró permear eso a lo largo de la organización, pero la mayoría de sus grandes innovaciones venían de los operarios de la cadena de valor. Pero ellos están tan comprometidos y les daban ese espacio para crear e innovar, que muchas de las grandes ideas de ellos vinieron del último eslabón, por decirlo así. Pero tenían ese espacio para subir las ideas. Para subir la idea. Gracias. Respondiste a mi pregunta. Muchas gracias. Hola. Ahora sí. Hola. Ignacio, sí. Mira, la consulta va por el siguiente lado. Ayer estuve viendo una conferencia sobre el Green Building Council de Chile, sobre la calificación energética de la vivienda, y no sé si tú has tomado relación con ellos porque tienen todo un catálogo de materiales circulares.
en el fondo cómo, y de hecho para la calificación energética de la vivienda, uno de los factores es cuán circulares son los materiales o cuán sustentables, digamos, pero finalmente es como una ecuación, son los materiales que ocupan, es decir, no sé, si el acero viene de reciclaje, si la volcanita viene producida en forma natural o etcétera. Yo creo que es una buena fuente para complementar lo que tú estás poniendo y un ejemplo bien concreto, y ellos tienen mucha base de datos al respecto. Era esa la consulta. No, no me he puesto, lo primero no me he puesto en contacto con ellos, y es una súper buena idea lo que tú mencionas. Lo he visto, cosas similares en distintas industrias. Yo creo que hay, o sea, hay demasiada información que hay hoy día. Por ejemplo, estamos teniendo un proyecto con la industria del plástico acá en Austria y tiene unas bases de datos enormes sobre de dónde, obviamente, de dónde proviene, qué tipo de plástico, qué tipo de polímero. Y en el manejo correcto de toda esa información hay oro, por decirlo así. ¿Cachai? Lo mismo obviamente está pasando con lo que decís tú, la construcción, en la medida en que estos conceptos de economía circular, sustentabilidad o las distintas categorías de impacto climático empiezan a entrar en las distintas como descripciones de la operación, se puede llegar a lo que pasa ahí, de que los materiales vienen ya con una preclasificación, ok, este es más sustentable, menos sustentable, ¿cuál ocupamos? Y eso también se puede llevar a decisiones del usuario, tanto así como la calificación de la casa, que venga como con su grado de sustentabilidad, circularidad, por decirlo así como viene hoy día con la eficiencia energética, tú obviamente puedes tener eso en la calidad de un jeans o de un lápiz. Eso, gracias. Buen dato. Tenemos una pregunta nueva en el chat de Sebastián y a él le gustaría saber que, si, bueno, tú manejas, qué es lo que se está haciendo en la industria minera y la construcción industrial. En construcción lo entiendo un poquito más. Un poco como por ejemplo que habla Ignacio, se está ya manejando una hoja de ruta 2025 para una construcción sustentable que tiene muchas iniciativas muy interesantes y varias de esas relacionadas con economía circular. También creo que ahí mismo hay una hoja de ruta de economía circular liderada por la Cámara Chilena de la Construcción. Y bueno, eso tiene que premiar a las distintas áreas de la construcción, pero se está desarrollando bastante. Y en la minería, yo he escuchado que hay muchas iniciativas de minería por una minería más circular. Yo sé que en las regiones no sé si en Tarapacá, no me acuerdo exactamente dónde está, no creo que están en Antofagasta. Ahora hay un centro de innovación para la economía circular y su principal foco es el desarrollo de una minería circular. Así que si le interesa ese tema, investiga qué es lo que ellos están haciendo allá. Súper. Aparentemente no hay más preguntas. Muchas gracias, Tomás. Así que Vicente continúa con la charla. Muchas gracias, Beatriz. Ahí en el chat estamos mandando quienes quieran ver la charla que se comuniquen por mail con Tomás, que tendrá el link externo, a nosotros SciComm UAI, y las personas que son de la UAI pueden encontrar el link en nuestro web cursos, que se llama Science Community UAI, tal como dice ahí, y estará todo grabado. Tal como dijo Beatriz, no se presenta ninguna duda más, sino para cerrar. Aparentemente no. Queremos agradecer a todos y todas los asistentes por haber venido. Queremos agradecer a Tomás por su impecable presentación. Es un tema que nos concierne a todos y todas acá. Así que es muy importante. Agradecemos nuevamente la asistencia y que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación y chao a todos. Chao. Estén bien.